Buenas, hoy vamos entonces a continuar con la explicación de los fármacos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso autónomo. Según el programa que habíamos visto, ya habíamos revisado toda esta parte. Ahora nos corresponde hablar sobre los fármacos agonistas y antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos. Ya vamos a entrar a ver fármacos ya, pero consideré importante previamente en clases anteriores hacer una actualización sobre estos aspectos que son fundamentales, son aspectos estructurales y funcionales fisiológicos que debemos conocer bien y actualizar bien para poder entender los mecanismos de acción de estos medicamentos sobre estas estructuras y cuál es la utilidad que tienen desde el punto de vista médico estos medicamentos. Por tanto, ahora vamos a entrar directamente ya a ver fármacos agonistas y antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos. Vamos a ver primeramente los agonistas alfa-adrenérgicos. ¿Qué es lo que son? Bueno, se les denomina también agentes alfa-simpáticos miméticos, porque recuerden ustedes que habíamos dicho que los agonistas eran aquellas sustancias que al combinarse con el receptor producen el mismo efecto de estimulación en el receptor como si fuera el ligando natural del receptor el que se estuviera combinando, ¿verdad? Por eso se llaman agonistas y tienen actividad intrínseca, o sea, la actividad intrínseca que se produce es el mismo efecto, el mismo fenómeno de transducción molecular que normalmente producía el agonista natural o ligando natural al combinarse, ¿verdad? Entonces aquí ahora vamos a ver primero los agonistas alfa-adrenérgicos, por tanto va a estimular a los receptores alfa, ¿verdad? Que son los receptores que son estimulados fundamentalmente tanto por la noradrenalina como por la adrenalina, pero de todas maneras estos efectos que son propios del sistema simpático, que es quien libera la adrenalina y la noradrenalina, pues son efectos de excitación simpática y por eso se le llama también agentes alfa simpático miméticos también a estos agonistas alfa adrenérgicos, ¿verdad? Bueno, vamos a tener agonistas alfa 1 selectivos. ¿Qué quiere decir esto? Son fármacos que activan los receptores alfa 1 del músculo liso vascular preponderantemente, es decir, que básicamente tienen afinidad por esta subclasificación de receptor, por este subtipo de receptor alfa 1, ocasionando vasoconstricción, lo cual produce un incremento de la resistencia vascular periférica y por tanto también de la presión arterial, ¿verdad? ¿Se utilizan para qué? Para el tratamiento de la hipotensión, para el tratamiento, perdón, ahí dice hipotensión desde la hipertensión arterial, es para producir hipotensión arterial, y en los estados, perdón, para la hipotensión, es para la hipotensión cuando cae mucho la presión arterial, ¿verdad? Y en los estados de shock circulatorio, que se produce generalmente una caída de presión en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Es para el tratamiento de la hipotensión arterial. Por tanto, se produce vasoconstricción, incremento de la resistencia vascular periférica y va a aumentar la presión para poder combatir esto, ¿eh? Esto es lo que tiene que combatir el agonista, precisamente la hipotensión que se ha producido, pues mediante este mecanismo pues se va a combatir esta caída de presión, va a aumentar la resistencia vascular periférica y en los estados de shock circulatorio pues ocurre esto con mucha frecuencia también. Con disminución de la presión arterial. Bueno, entre esos medicamentos podemos señalar la fenilefrina o pseudoefedrina, también se le denomina. Es una catecolamina sintética que en concentraciones muy elevadas puede actuar también sobre los receptores beta. Tiene esa característica. Esto es típico de algunos medicamentos, ¿verdad?, que son selectivos de un determinado tipo de receptor, ¿verdad?, lo estimulan, pero si la concentración de este medicamento es grande, una vez que todos esos receptores para los cuales él es muy selectivo están ocupados, pues puede ser que interactúen en menor cuantía, pero interactúen con otra categoría de receptor. Eso puede ocurrir en el caso de la fenilefrina, que después que activa ya los receptores alfa 1, pues puede producir también estimulación de algunos receptores beta. Esta fenilefrina se utiliza básicamente como colirio midriático, ¿verdad? Músculo dilatador del iris, que tiene receptores alfa 1. Entonces, aquí el músculo dilatador de la pupila, cuando se contrae, pues dilata la pupila,
y por tanto se produce este efecto sobre receptores alfa 1 que están localizados en las membranas de las fibras musculares lisas del músculo dilatador de la pupila. Se utiliza también en gotas nasales descongestionantes, se produce vasoconstricción ahí de los vasos capilares y arteriolares de la mucosa nasal, que están dilatados, está sudando, demás, hinchando a la mucosa, pues se produce una vasoconstricción y disminuye, entonces se restablece la circulación de aire por ahí. También la hay en ampollas para inyecciones endovenosas, existe también en ampollas para inyecciones endovenosas para combatir la hipotensión. Tenemos también la mefentermina, que es un agonista de tipo mixto, lo cual quiere decir que además de actuar directamente combinándose con el receptor alfa 1, estimulándolo con acción directa, también estimula la liberación de noradrenalina de las vesículas sinápticas, tiene una acción indirecta. Cuando ustedes vean esta denominación de agonista de tipo mixto, quiere decir que tiene un efecto agonista sobre el receptor tipo específicamente, pero también estimula la liberación del neurotransmisor, del ligando natural, desde las vesículas sinápticas. Por tanto, produce un efecto mixto, porque aumenta la liberación del neurotransmisor natural, que va a estimular a los receptores, y además esta misma sustancia puede actuar agonistamente sobre los receptores, reforzando la acción, ¿verdad? Entonces, todo eso es a nivel postsináptico, por supuesto. Es muy útil para combatir la hipotensión arterial que puede ocurrir durante la raquianestesia, uso de la vía inyectable, ¿verdad? Se utiliza por vía inyectable. En la raquianestesia, como lo que se hace es inyectar un anestésico en el espacio subaracnoideo, espinal, ¿verdad? Y se inclina la mesa para llevar el nivel de el anestésico, es colocado en el espacio subaracnoideo y va difundiendo por todo el líquido, ¿verdad? El líquido que rodea como una camiseta líquida a toda la médula y a las raíces nerviosas que están saliendo, incluyendo los ramis comunicantes blancos y grises que emergen de las raíces, que van a los ganglios y que emergen de los ganglios hacia las raíces, ¿verdad? Toda esta zona está rodeada del espacio subaracnoideo y el anestésico llega hasta allí y bloquea toda esta actividad simpática, ¿verdad? Al bloquear toda esta actividad simpática no se produce transmisión desde las neuronas preganglionares a las postganglionares que están en los ganglios. Por tanto, las fibras postganglionares, las neuronas postganglionares que están en las cadenas paravertebrales, como sus fibras preganglionares están bloqueadas por el anestésico, sencillamente no les llega estimulación y ellas no liberan entonces nada, se quedan ahí tranquilitas. Pero entonces, si usted le pone mefentermina, la mefentermina sí va a llegar hasta allí, hasta donde están los extremos terminales de esos axones postganglionares y va a producir el efecto mixto va a estimular ahí a las vesículas sinápticas a que liberen el neurotransmisor que no lo estaba liberando la neurona porque no tenía el estímulo que le viniera de la neurona preganglionar. Y además de eso, la mefentermina puede actuar como si fuera la misma noradrenalina también a nivel de los receptores postsinápticos estos en los vasos sanguíneos. Entonces, es muy útil para combatir, por tanto, la hipotensión arterial esta que se produce durante la raquianestesia, que no es nada infrecuente, ¿verdad? Medicamentos agonistas alfa 1 selectivos, seguimos teniendo aquí viendo al metaraminol, es también un agonista mixto, igual que la mefentermina, por tanto estimula también la liberación de la noradrenalina desde las vesículas. Por tanto, aquí vamos a tener que la acción se va a deber a que se libera más noradrenalina y además de esto se produce acción directa sobre el receptor. Es muy útil para tratar la hipotensión arterial que se puede presentar durante la taquicardia paroxística supraventricular por vía inyectable. En la taquicardia paroxística supraventricular se produce por un trastorno neurovegetativo, se produce una hiperestimulación del sistema nervioso simpático que está estimulando al corazón, las fibras estas que estimulan al corazón, al nódulo sinusal, y se produce una taquicardia tan rápida, es tan frecuente el número de contracciones sistólicas que es muy breve el tiempo de dilatación, diástole
del ventrículo y por tanto se llena muy poquito el ventrículo, se llena muy poquito, ¿verdad? Y por tanto los volúmenes sistólicos que se están lanzando a la circulación, por muy numerosos que sean, no llegan a satisfacer muchas veces las demandas de algunos territorios, ¿verdad? Y esto puede producir una hipotensión arterial durante la crisis. Esto puede combatirse por vía inyectable con el metaraminol también, en este caso que se produzca, en el caso de una taquicardia paroxística, se produzca una hipotensión importante, se puede combatir también con metaraminol. La amiodarina también es un agonista mixto, es un profármaco. Esta sustancia, cuando se administra, tiene que recibir una bioactivación, una biotransformación bioactivadora a nivel hepático y convertirse en desglipidodrina, ¿verdad? Y entonces se convierte así de esta manera en la sustancia activa y es muy útil para el tratamiento de la hipotensión postural que se produce en distintos tipos de síndromes disautonómicos, ¿verdad? Y se administra generalmente por vía oral en forma de comprimidos. Pasemos a ver ahora los agonistas selectivos alfa-2. Se utilizan para tratar la hipertensión arterial, actuando, ¿por qué? Porque, bueno, recordar que hay receptores alfa-2 presinápticos, están los postsinápticos que se encuentran en la membrana de la fibra muscular lisa vascular, por ejemplo, pero vamos a tener receptores alfa-2 también a nivel del mismo terminal sináptico que libera la noradrenalina. Entonces, al actuar sobre estos receptores presinápticos alfa-2, estos receptores son inhibitorios. Cuando se libera la noradrenalina en la hendidura sináptica, ¿verdad? Pues esa misma noradrenalina, una parte de esa noradrenalina que está en la hendidura sináptica, empieza a chocar también con la membrana presináptica. Y ahí hay receptores alfa-2. Cuando se combina con estos receptores alfa-2, se produce una inhibición. Esta estimulación del receptor produce una inhibición de la liberación de noradrenalina desde las vesículas sinápticas, disminuyendo entonces la concentración del neurotransmisor en la hendidura y se limita de esta manera la liberación del neurotransmisor. Por tanto, al limitarse la liberación de este neurotransmisor, pues tiende a bajar la presión arterial, porque tiende a bajar el efecto que la noradrenalina está efectuando postsinápticamente sobre los receptores postsinápticos, que es producir vasoconstricción. Las neuronas del centro vasoconstrictor de la formación reticular bulbar, recordarán ustedes que teníamos un centro vasoconstrictor y cardioacelerador allá en la formación reticular del bulbo, ¿verdad? Cuyas axones descendían para hacer sinapsis con las neuronas preganglionares simpáticas que están en las astas laterales y estimular toda la vía esta que ya conocemos, simpática, para producir vasoconstricción. Pues bueno, las neuronas del centro vasoconstrictor de la formación reticular bulbar, que envían esos axones descendentes, y los vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, y que hacían sinapsis con las neuronas preganglionares simpáticas de las astas laterales de la médula espinal, ¿verdad? Le hacen liberar noradrenalina a las sinapsis postganglionares, ¿verdad? Pero tienen este tipo de receptor inhibitorio, esas terminaciones sinápticas, esas fibras sinápticas que descienden desde allá arriba, además de liberar noradrenalina para que se combine con los receptores postsinápticos, tiene también receptores presinápticos en sus botones terminales que inhiben la liberación ulterior del neurotransmisor. Aquí, por ejemplo, tienes representadas las conexiones descendentes noradrenérgicas, estas que decíamos, desde el centro vasomotor o vasoconstrictor hacia las neuronas simpáticas preganglionares de las astas laterales de la médula dorsal, desde L1, o sea, desde D1 hasta L2. Aquí esto está equivocado, es D1 a L2, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que arreglarlo ahí. Aquí tienes las fibras, ¿verdad? Este es el centro vasomotor. Estas fibras descienden aquí y liberan noradrenalina aquí. Aquí hay receptores adrenérgicos que estimulan esta neurona para que esta neurona dispare, excite a la neurona postganglionar y esto produzca sobre el vaso sanguíneo la descarga de vasoconstricción.
pero al mismo tiempo en el componente presináptico, que sería la puntita de la flecha, hay receptores también para la misma noradrenalina que esa fibra, que ese terminal ha liberado. Y esa noradrenalina que está cayendo aquí también choca contra estos receptores acá, y estos receptores de acá, al estimularse, cortan la liberación de noradrenalina y cesa la liberación de noradrenalina y por tanto cesa la estimulación de toda esta vía que está acá. Esto lo vamos a ver acá. Ahora, mecanismo mediante el cual el receptor alfa 2 presináptico produce sus efectos en la neurona simpática preganglionar. ¿Verdad? La neurona simpática preganglionar es esta, esta que está aquí. ¿Verdad? Esto que estábamos comentándolo aquí, que se ve muy chiquitito aquí, bueno, pues lo vamos a ver en grande, en detalle aquí, qué es lo que se produce. Bien, este es el somo, la dendrita de la neurona simpática preganglionar, y esta es la fibra que viene desde el centro vasomotor allá arriba, que libera noradrenalina sobre los receptores postsinápticos, estos que están acá, adrenérgicos, ¿verdad? Muy bien, estos receptores postsinápticos adrenérgicos, cuando se estimulan por la vía del AMP cíclico, como saben ustedes, pues van a terminar por excitar a esta neurona para que descargue sobre la neurona postganglionar, y la neurona postganglionar pues produzca la vasoconstricción. Correcto, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene esta estimulación aquí, también, por supuesto, va a ocurrir ese efecto que acabo de decir. Pero para limitar el efecto y que esto no sea demasiado prolongado, pues va a haber unos receptores aquí en el componente presináptico, que son receptores alfa 2, que son de carácter inhibitorio. Esta noradrenalina, que es liberada por el potencial de acción cuando llega aquí, ¿verdad?, empieza a actuar sobre los receptores postsinápticos, excita toda la vía de la neurona presináptica esta, la neurona preganglionar, la neurona postganglionar, que descarga sobre el vaso sanguíneo, produce la vasoconstricción, pero para que esto no sea un efecto tan duradero, ¿verdad?, pues parte de esta noradrenalina que se está liberando aquí y que choca contra el receptor, pero después se desprende, pues viene y choca también con receptores alfa 2 presinápticos, que no están tan lejos, están también por aquí, pero bueno, aquí los han dibujado un poquito lejos. Por tanto, la noradrenalina choca contra esos receptores. Cuando esto se estimula, este es un receptor que tiene una proteína G también, que estimula, la proteína G es una proteína G inhibitoria que lo que hace es disminuir, o sea, inhibir la acción de la adenilciclasa. Como resultado cae la formación, ven una flecha hacia abajo, quiere decir que cae la formación de AMP cíclico. Por tanto, lo que hacía antes el AMP cíclico, que era estimular la PKA, ahora cae la estimulación de la PKA, y al estimular la estimulación de la PKA, pues sencillamente disminuye la entrada de calcio, y al disminuir la entrada de calcio, porque la PKA cuando se estimulaba fosforilaba los canales de calcio para que entrara el calcio, y el calcio hace que se migren estas vesículas sinápticas y liberen la noradrenalina aquí. Pero al producirse una disminución del AMP cíclico, se produce una disminución de la actividad de la PKA, por tanto la PKA disminuye la fosforilación de los canales de calcio, disminuye la entrada de calcio, vean la flecha hacia abajo, quiere decir que disminuye, y por tanto la liberación del neurotransmisor que el calcio producía cae. Y como resultado, pues ya no hay más neurotransmisor aquí y baja la presión arterial, o por lo menos no se produce un aumento tan exagerado, ¿verdad? Bueno, esto tiene una consecuencia también en el uso de medicamentos que se pueden utilizar para disminuir la presión arterial, para interactuar con estos receptores. Ahí está la explicación. La disminución en la liberación de la noradrenalina de las vesículas ocurre porque al estimularse el receptor presináptico alfa 2 ese que vimos, la proteína G inhibidora de este receptor origina inhibición de la adenilciclasa con la resultante disminución de la AMP cíclica y por tanto de la disminución de la actividad de la PKA, la que a su vez es una enzima que activaba la fosforilación de los canales de calcio. Por tanto, esta disminución en la fosforilación de los canales de calcio hace que disminuya la entrada de calcio y por tanto disminuya la liberación de vesículas, o sea, de la migración y liberación de
de noradrenalina desde las vesículas sinápticas hacia la hendidura. Por tanto, al disminuir la liberación del neurotransmisor, disminuye el efecto vasoconstrictor. Algunos fármacos que actúan así, agonistas alfa-2 selectivos, quiere decir que se combinan selectivamente con estos receptores alfa-2. Bueno, tenemos la clonidina. Este es un fármaco que cuando se inyecta produce primeramente una ligera vasoconstricción porque va a estimular arteriolar, porque rápidamente por la sangre llega a los receptores postsinápticos, ¿verdad?, que están ahí en las terminaciones que están en contacto con el músculo liso, estimula, y con las mismas neuronas estas, pues estimula a los receptores alfa-2 que también producen contracción de la fibra muscular lisa de la pared arteriolar. Eso produce un ligerito aumento de la presión arterial, pero seguidamente llega ya el fármaco a las terminaciones presinápticas, estas que tienen los receptores alfa-2 presinápticos, y produce estímulo sobre esos receptores alfa-2 presinápticos en las neuronas del centro vasoconstrictor, cayendo abruptamente entonces la liberación presináptica de noradrenalina, lo cual produce ahora una vasodilatación por dejar de ser estimulados los receptores alfa-2 postsinápticos en el resto del circuito, ¿verdad?, con caída de la presión arterial. Cuando este medicamento se suministra por vía oral, la clonidina no produce ese incremento inicial de la presión arterial. No produce, porque tiene que pasar por la vía del primer paso hepático y todo esto, y por eso la concentración no es tan grande y no va a llegar una cantidad significativa hacia los receptores presinápticos, sino va a llegar más rápido a los postsinápticos, la cantidad más disminuida, y produce entonces un efecto fundamentalmente a nivel de los receptores postsinápticos para producir este efecto. Por tanto, cuando se administra por esta vía, no se va a producir el incremento inicial por estímulo de los receptores postsinápticos, sino que va a llegar directamente a los presinápticos y producir el efecto de hipotensión. Es como es la cosa. Tenemos también en este grupo de los agonistas alfa-2 selectivos la guanfacina. La guanfacina tiene aún más afinidad selectiva por estos receptores alfa-2 presinápticos que las neuronas del centro vasomotor, que son esos axones que bajan a hacer sinapsis con las neuronas de las astas laterales, ¿verdad?, preganglionares. Tiene más afinidad por estos receptores presinápticos que la misma clonidina, y no produce la fase hipertensiva inicial esa que producía la clonidina cuando se inyectaba, por llegar también a los receptores postsinápticos, no lo produce, tiene esa ventaja. Tenemos el guanabens, que tiene una estructura muy semejante a la guanfacina y que tiene igual mecanismo de acción que la guanfacina, se utiliza igual. Tenemos también la alfa-metildopa. La alfa-metildopa es una droga que tiene la peculiaridad de, además de ser un agonista de los receptores alfa-2 presinápticos en las neuronas del centro vasomotor de la formación reticular bulbar, ¿verdad?, compite también con el neurotransmisor catecolaminérgico DOPA, que es un precursor de la síntesis de la noradrenalina, por utilizar esta enzima, dopamina hidroxilasa. ¿Se acuerdan que había una enzima llamada dopamina hidroxilasa en la síntesis de estas catecolaminas, ¿verdad?, que convertía hacía que apareciera DOPA, ¿verdad?, que es un precursor de la síntesis de noradrenalina. Pues bueno, aquí esta sustancia, además de tener el efecto que tiene sobre los receptores directamente, tiene una acción que actúa como una acción de interferencia, ¿verdad?, compite con la DOPA por acaparar la acción de la enzima transformadora de la DOPA en noradrenalina. Entonces, en vez de formarse DOPA, la enzima va a actuar sobre la alfa-metildopa y se va a producir entonces un producto que se llama alfa-metilnoradrenalina, que no tiene efecto como la noradrenalina, y por tanto esa alfa-metilnoradrenalina es un metabolito que no sirve para producir vasoconstricción y por tanto no tiene efecto estimulante sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Este fármaco, la alfa-metildopa,
que tiene este doble mecanismo de acción, por acción directa sobre los receptores alfa-2 presinápticos y por interferir con la producción de dopa, haciendo que se produzca este falso neurotransmisor, pues se utiliza mucho y es muy efectivo para tratar la hipertensión arterial en las embarazadas con preeclampsia. Los agonistas simpático-miméticos diversos, bueno, pues estos son un grupo de fármacos que ejercen sus acciones estimuladoras diversas del sistema nervioso central y del sistema simpático a nivel periférico. También algunos actúan como agonistas mixtos, ya saben lo que es un agonista mixto, otros actúan también como agonistas directos alfa o como agonistas beta. Entre ellos vamos a tener las anfetaminas. Las anfetaminas, además de tener el efecto periférico, tienen el efecto central, por tanto son también estimuladores del sistema nervioso central. Las anfetaminas liberan noradrenalina en la sinapsis del sistema nervioso central, sobre todo en las que se establecen por neuronas de un núcleo que está en la porción más alta del mesocéfalo, que se llama locus ceruleo, ¿verdad? Es el núcleo de neuronas, núcleo de la formación reticular activadora. Los axones de estas neuronas se dirigen hacia la formación reticular talámica y provocan activación de la misma, y esto bombardea la corteza y mantiene despierto al individuo, ¿verdad? El neurotransmisor que liberan allí es la noradrenalina, ¿verdad? Entonces, las anfetaminas pues producen liberación de este neurotransmisor a nivel central y por tanto provocan también un mayor estado de alerta en el individuo, ¿verdad? Y no se duerme tan fácilmente y se mantiene muy alerta, ¿verdad? Las anfetaminas producen esto. También actúan los levoisómeros de las anfetaminas a nivel periférico, no tienen tanta acción central como si periférica, son agonistas de los receptores estos periféricos alfa y también sobre los beta, y los destroisómeros van a actuar más sobre la sinapsis. Los destroisómeros de la anfetamina son los que actúan más sobre la sinapsis esta del locus cerúleo, y los levoisómeros, estos que son los isómeros levógeros, actúan más sobre los receptores periféricos alfa y beta también. El metilfenidato es otra droga que es un derivado de las anfetaminas, produce una descarga también de noradrenalina a nivel de la sinapsis del sistema nervioso central, incluyendo también las que establecen las neuronas del locus cerúleo y de la formación reticular activadora en general, y se utiliza para el tratamiento del síndrome o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y también en las narcolepsias. Hace que se utilice mucho en este tipo de trastornos. Las metanfetaminas, que son sustancias de abuso también, pues también producen descarga de noradrenalina, efecto agonista indirecto de la sinapsis del sistema nervioso central. Es más liposoluble que la anfetamina y pasan fácilmente la barrera hematoencefálica, produciendo efectos más intensos en el sistema nervioso central que las mismas anfetaminas, ¿verdad? Se utilizan en el tratamiento también se han utilizado en el tratamiento del síndrome o el trastorno con déficit de atención e hiperactividad y en la narcolepsia. La efedrina es igualmente una droga agonista mixta que puede ser precursora en el proceso de síntesis de las metanfetaminas. La efedrina puede ser una materia prima también para producir metanfetaminas. Es igualmente una droga agonista mixta, produce aumento de la liberación de la noradrenalina desde el componente presináptico y un efecto agonista indirecto también ese sería un efecto agonista indirecto, y también el efecto agonista directo, que es actuar sobre los receptores alfa y beta estimulándolos, aunque mucho menos fuerte que el de la noradrenalina y el de la adrenalina, ¿verdad? Se ha utilizado en gotas como descongestionantes nasales y en preparados orales para el tratamiento del asma bronquial, porque como tiene un efecto sobre los agonistas, sobre los beta 2, también puede producir broncodilatación. Como ven ustedes, aquí hemos estado mencionando algunos agonistas que tienen tanto acción alfa como acción beta, ¿verdad? Pero, y sobre todo que tienen un mayor peso de su acción a nivel del sistema nervioso central. Bueno, vamos a ver ahora, ya hemos visto las drogas más significativas como
agonistas de los receptores alfa. Vamos a ver ahora el grupo de los antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos. Los antagonistas pues son los bloqueadores, ¿no? Son lo contrario, hacen lo contrario de lo que hacen los agonistas, hacen bloquear al receptor y evitar de que el complejo este tenga actividad intrínseca. Por tanto, el efecto que producía un neurotransmisor agonista o una sustancia agonista queda impedido porque la combinación esta con el antagonista impide que se combine el agonista natural y que se estimule el receptor. Por tanto, el receptor queda silenciado. Bueno, pues vamos a ver aquí. Tenemos la fenoxibenzamina. La fenoxibenzamina es un bloqueador alfa no selectivo. Quiere decir que te bloquea lo mismo los alfa 1 que los alfa 2. Aunque tiene una ligera afinidad más específica, ¿verdad?, dentro de esta dualidad sobre los alfa 1. Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial asociada al feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal que produce una gran cantidad de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ¿verdad?, y las libera a la sangre. Entonces, muchas veces este tumor descarga paroxísticamente una cantidad grande de estas catecolaminas a la sangre y produce una crisis hipertensiva con rubicundez, se pone la cara roja, ¿verdad?, se inyectan los ojos sangre, se pone la presión altísima, aumenta la frecuencia cardíaca, en fin, se produce una crisis violenta. Entonces, este medicamento, la fenoxibenzamina, es un bloqueador selectivo, pero no selectivo, perdón, pero dentro de esa no selectividad tiene más efectos sobre los alfa 1, que son los más intensamente vasoconstrictores, ¿verdad? Y entonces se une de forma covalente e irreversible, fíjense ustedes, a los receptores alfa. Esto no es una cosa muy común de los medicamentos, ¿no? Generalmente las uniones, como habíamos dicho, de los medicamentos con los receptores son por puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, que se unen y se separan con facilidad. Sin embargo, aquí la unión es covalente e irreversible a los receptores alfa y la única manera de revertir el efecto es la síntesis de nuevos receptores. Toma más de 24 o 48 horas. Cuando se produce el efecto, para que se produzca esa demolición de esos receptores que están ya bloquedos y la célula los internalice y fabrique otros y los produzca y los aflore hacia la membrana, van a pasar entre 24 a veces hasta 48 horas. Los efectos son por bloqueo alfa 1. Al bloquear estos receptores del músculo liso vascular produce una vasodilatación, como vieron ustedes. Al bloquear este receptor pues no se produce la fosfolipasa, no se activa la fosfolipasa C, no se produce el IP3 ni el diacilglicerol y bueno, el resultado es que se produce una relajación del músculo liso con una disminución de la resistencia vascular periférica y caída de la presión arterial, que puede ser tan importante que esta caída, que se estimulen los varoreceptores que están en los senos carotídeos y en el callado de la aorta y se produzca como efecto compensador homeostásico una estimulación, ¿verdad?, del varoreceptor y se produzca una taquicardia refleja con un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, una taquicardia refleja, como fenómeno compensador. Como decíamos que era un bloqueador no selectivo, puede bloquear los alfa 1, pero también bloquear los alfa 2. Por bloqueo alfa 2 de los presinápticos en acciones de neuronas simpáticas postganglionares aumenta la liberación de noradrenalina. Recuerden que el alfa 2 presináptico era inhibitorio, interfería con la liberación de noradrenalina, pero al bloquearlo, pues sencillamente no trabaja ese receptor, por tanto toda la noradrenalina que se libere no va a ser recaptada tan fácilmente porque este receptor, que era quien estimulaba eso, no va a estar trabajando, va a estar bloqueado. Por tanto, esto contribuye a intensificar aún más la taquicardia, ¿verdad? Y entonces, bueno, la fentolamina es otro que tiene una marca comercial muy conocida, se llama Regitina. La fentolamina y la tolazolina son medicamentos también con acciones semejantes. Se utilizan también para tratar la hipertensión arterial del feocromocitoma. La tolazolina tiene efectos farmacológicos muy parecidos a los de la fenoxibenzamina que habíamos visto, pero menos potentes. La fentolamina actúa competitivamente bloqueando
a los receptores alfa 1 y alfa 2 con afinidades muy semejantes por ambos, produce efectos semejantes a la fenoxibenzamina también sobre el aparato cardiovascular, o sea, produce una taquicardia refleja por el bajón de presión que produce, por la estimulación del vasoreceptor, ¿verdad? Y por tanto puede inducir vasodilatación, hipotensión intensa, ¿verdad? Bloquea los receptores de la serotonina y libera histamina de mastocitos también, esto contribuye a la vasodilatación, esta que se produce, a la hipotensión. Todos estos fármacos suelen producir hipotensión postural, es decir, cuando el paciente se incorpora, está en decúbito y se incorpora, se pone de pie, en posición ortostática, pues ahí los vasoreceptores desencadenar este problema hipotensial, de hipotensión. Los antagonistas alfa-1 selectivos, ahora vamos a ver, ya vimos los que eran no selectivos, vamos a ver ahora los antagonistas alfa-1 selectivos, que actúan básicamente sobre los alfa-1. Tenemos la prazosina. La prazosina es una droga hipotensora que no acelera la frecuencia cardíaca porque no produce taquicardia refleja, ya que además de tener el efecto alfa-1 selectivo, tiene efectos que deprimen el reflejo vasoreceptor. Por tanto, la hipotensión que ella produce no dispara el reflejo del vasoreceptor, por tanto, de los senos carotídeos y callado aórtico, por tanto, tiene esa ventaja que no produce taquicardia refleja, produce hipotensión postural como efecto de primera dosis. La primera dosis generalmente tiende a producir efecto postural, de hipotensión postural. Tiene efectos secundarios beneficiosos como son que suelen disminuir la concentración de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y de los triglicéridos con aumento de las HDL. El mecanismo no se conoce muy bien cuál es. Tenemos también la terazocina, que es más hidrosoluble todavía que la prazosina, pero que tiene una mayor biodisponibilidad, no tiene tanto efecto de primer paso hepático como la prazosina, que sí tiene un mayor efecto de primer paso. Entonces se utiliza también para la hipertensión arterial, pero tiene uso también en el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. Se ha visto que inhibe la proliferación de las fibras musculares lisas en de las fibras, ¿cómo se llama?, de las células adénicas ahí en la próstata, y por tanto detiene la progresión de la hiperplasia fibroadenomatosa prostática, y se ha utilizado también esta propiedad en hipertensos masculinos que tengan, mayores, que tengan problemas de hipertrofia fibroadenomatosa de la próstata, que les puede traer trastornos en la micción, pues también se ha utilizado porque tiene este efecto también beneficioso sobre esta función. Bueno, aquí hemos concluido ya con estos fármacos, hemos concluido aquel grupo de fármacos más importantes que actúan sobre los receptores alfa. Hemos estudiado los agonistas, hemos estudiado los antagonistas más importantes, y con esto pues pueden tener ustedes una ilustración más o menos de cómo se producen estas acciones sobre estos receptores para combatir fenómenos de hipertensión, hipotensión, etcétera, como hemos estado hablando. Entonces, en la próxima clase veremos los efectos que se producen sobre los fármacos que actúan sobre los receptores beta, los beta 1 y los beta 2, tanto los antagonistas como los agonistas.